Muchas gracias, Rodrigo, por esta magistral e ilustrativa charla. Agradecemos también a todas y todos quienes participaron en esta charla 357 y los dejamos invitados desde ya a que sigan nuestras redes sociales y revisen todo el contenido disponible. Asimismo, les comento que pronto estaremos subiendo esta entretenida y didáctica charla por si quieren repasar algún tema en especial o por si la quieren compartir con alguien más. Pueden encontrarnos como Charlas 357 en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí mismo podrán estar informados respecto al nuevo ciclo de Charlas 357 y hacer las consultas que puedan haber quedado en el tintero. Los invito a realizar las preguntas que estimen convenientes. Muchas gracias a todas y a todos. Sí, muchas gracias, Rodrigo, por tu magistral charla. Ha quedado bastante claro ciertas cosas que no son necesariamente de conocimiento público, ¿no? Detalles más técnicos que aportan como material de estudio y para informarse o ir a las urnas de manera informada, ¿cierto? Mira, yo tengo un par de preguntas que me llegan por diversos canales, digamos, ¿no? A la espera de que si en el chat alguien más quiere agregar alguna otra. Tengo una de Patricia Cortés, que es, te advierto desde ya, es más de opinión, ¿no? Es más de opinión para ti. Ella pregunta directamente, existiendo un plebiscito de salida, ¿cierto? Un plebiscito de salida, ¿a qué atribuirías tú el temor a la incertidumbre? A ver, básicamente me voy a basar en lo que uno escucha en la opinión pública. Hay temas con la propiedad privada que son como sumamente relevantes y con la intervención del Estado. Entonces, claro, si la gente ve que va a peligrar la propiedad privada, cosa que no creo que peligre la propiedad privada, claro, pero si se pone ahí en duda, claramente podría ganar el rechazo en el plebiscito de salida. Es una buena pregunta porque también no quise enfocarme en eso para que quedaran en esta ya conversación más abierta, con mucha más confianza. Que esta es la gracia que tiene este plebiscito, que tiene un plebiscito de entrada y otro de salida. Por lo tanto, el rechazo nuevamente va a volver a la palestra en el plebiscito de salida. Y creo también, nuevamente, que hay algunas falencias también ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo? Y esto también es base de discusión y creo que se va a tener que solucionar. Porque como está redactada la ley, se tiene que aprobar o rechazar el texto constitucional, pero no se hizo un desglose de los capítulos, porque lo que uno podría hacer, y es lo que se está discutiendo también a nivel de docencia y doctrinario, es que podría dividirse de capítulos, por lo tanto, hay algunos capítulos que van a ser más álgidos, que podrían verse rechazados, pero no frenar la constitución completa. Pero en mi opinión, y de acuerdo a la ley 21.200 que modificó este capítulo 5, el capítulo 15, perdón, como está redactado, lo que se va a poner en decisión eventualmente sería un texto constitucional completo. Entonces usted aprueba o rechaza el texto constitucional. Y ahí yo creo que pueden haber problemas. Por lo que decía, porque quizás lo más conveniente es separarlos por capítulos, porque van a haber capítulos que van a ser de álgida discusión. Y la gracia que para mí que tiene este plebiscito es que las fuerzas políticas igual van a estar obligadas a tomar acuerdos. Eso. Perfecto, Rodrigo. Mira, a propósito de lo mismo, claro, lo que tú apuntas, en ese plebiscito de salida vamos a tener que votar por un paquete de cosas, ¿cierto? No vamos a poder disociar o votar por las que nos gustaron o no nos gustaron, es un todo, y es el riesgo de esto. Mira, casi en esa misma línea tengo una pregunta de don Jorge Valladares. Dice, si podrías explicar bien el concepto de página en blanco o de hoja en blanco, esto de la hoja en blanco, ¿qué significa o si es tan claro que sea una hoja en blanco a propósito de lo que tú apuntabas de que no se pueden pasar a llevar tratados internacionales y una serie de cosas? Entonces,
¿Qué tan en blanco es? ¿Cómo funciona eso? O sea, es una hoja en blanco, es sí, pero no, como dicen muchos los abogados. Es lo mismo, pero no es igual. Claro, es una hoja en blanco, pero que tiene que respetar ciertos márgenes que son bastante laxos. Y yo creo que está bien, porque, por ejemplo, hay tratados internacionales que obviamente que sería absurdo que Chile los desconociera. Y ahí está obviamente el Pacto de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que Chile no podría desconocer en circunstancias que hay una serie de tratados que Chile ha ratificado. O sea, sería muy poco serio Claro. no respetarlos. Por lo tanto, en mi opinión, está bien. Por lo tanto, es una hoja en blanco, sí lo es, pero con esas limitaciones que, en mi opinión, y yo creo que muchos concuerdan con eso, que está bien esas limitaciones de que Chile sea una república, una limitación mínima en base a la, como ya lo indiqué al inicio de esta charla, que es para asegurar la separación de los poderes del Estado. Si no se colocara eso, podríamos salir con que Chile no es una república y que el poder lo concentra solamente en autoridad y volvemos a la monarquía. Entonces, eso en relación a la página en blanco, que tiene que respetar lo que señaló el legislador. El legislador. Perfecto, Rodrigo. Mira, se va poniendo entretenido esto porque las preguntas se van no superponiendo, sino que complementando. A propósito de lo que acabas de decir de los poderes del Estado o del formato de república que tenemos, ¿cierto? Tengo una consulta de don Bruno Mella que pregunta directamente tu opinión sobre pasar a un sistema unicameral. Sí, también, porque en definitiva es una buena pregunta también porque básicamente, y también qué bueno también dejar espacio para las preguntas porque también uno puede complementar algunas cosas. Es una buena pregunta porque también quiero dar mi opinión, que yo también creo que las constituciones no resuelven los problemas domésticos, ni ninguna constitución lo hace. Lo que hace la constitución es organizar el poder y sienta bases institucionales para resolver algunas controversias con algunos derechos que son fundamentales. Y ahí tenemos los derechos sociales. Pero como señalaba, la Constitución básicamente lo que hace es organizar el poder. Y perfectamente el poder se puede organizar unicameralmente. Y en mi opinión, yo creo que sí sería muy bueno, sí sería eficiente un sistema unicameral porque evitaría todas, bueno, evitaría los vetos, las indicaciones, sobre todo las indicaciones que sale de la Cámara de Diputados, se hacen las indicaciones en el Senado, vuelve a la Cámara Baja, y además habría un ahorro en cuanto a los parlamentarios, los sueldos, y también evitaríamos también todas ese tipo de comisiones. Así que respondiéndole a Bruno, sí, yo creo, para mí en mi opinión, sí sería bueno un sistema unicameral. Y se tendrá que discutir. Si eso es lo entretenido, si este es un tema que es bastante entretenido, porque aquí todos tienen cabida, incluso los del rechazo, que si llegasen a perder, igual van a tener cabida, siempre. Correcto. Sí, muy interesante la pregunta de don Bruno Mella, ¿cierto? Y sumándome a lo que tú apuntas, que efectivamente pudiese ser una qué sé yo, oportunidad de, como tú bien dijiste, tú ocupaste la palabra eficiencia, ¿cierto? De hacer más eficiente el proceso legislativo, de que no tenga, ahora tiene dos vías de entrada, no puede entrar por una u otra cámara y de acuerdo a eso tiene que pasar a una comisión, desde la comisión puede volver con o sin indicaciones. Entonces, toda esta conversación entre dos cámaras a veces hace muy poco expedito el proceso. Mira, tengo otra pregunta de don Claudio Muñoz. Él apunta lo siguiente, dice, esta constitución ha tenido más de 200 modificaciones y fue ratificada por don Ricardo Lagos Escobar en democracia. ¿Por qué debe ser reemplazada? A ver, aquí yo tengo dos respuestas para el gusto del consumidor. Para algunos, porque obviamente que hay que respetar las distintas posturas, se me pidió que tratara de ser lo más neutral posible. Básicamente, si es la constitución de Lagos, aquí hay muchos detractores de Lagos, sobre todo sectores
no tengo empacho en decirlo, sectores de derecha que consideraban a un Lagos socialista, muy de izquierda. Por lo tanto, se lo devuelvo también con otra pregunta: ¿por qué deberíamos tener una constitución de ese gobierno que mucha gente repudió, que era el gobierno de Lagos? Pero lo que yo creo, y ya ahora soy más honesto, era en base a lo que también mayoritariamente creo, es que la Constitución, con las modificaciones que se hicieron en el 2005 bajo el gobierno de Lagos, no fueron suficientes, por tanto, siempre ha existido el amarre de los 2/3. Entonces, tenemos que pensar en lo siguiente: la Constitución del 80 es ilegítima en su origen, pero más allá de que sea ilegítima, hay que pensar en lo siguiente: que si un gobierno autoritario viene, redacta una constitución, es imposible que esa constitución sea en beneficio de otros, es en beneficio de los que la redactaron, en beneficio de los que la impusieron. Y ahí se establecieron reglas que son, para mí, dañinas para la democracia. Por ejemplo, cuando se discutió sobre el agua como bien de uso público, tuvimos que 24 senadores votaron a favor, 12 votaron en contra, y los 12 votos valían más que los 24. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? Precisamente por el amarre de los 2/3. Entonces, por eso, en mi opinión, la Constitución habría que reformarla. Quiero también responderle a este distinguido ciudadano que ha hecho esta pregunta, con una pequeña, en definitiva, una pequeña paradoja o alusión a la cocina, digamos. O sea, si tenemos una cocina que la arreglamos 10 veces, 20 veces, 30 veces, y vemos que la cocina no funciona, ¿no será mejor cambiar esa cocina por una cocina nueva? Eso. Perfecto. Muy contundente tu respuesta, Rodrigo. Mira, tengo una última pregunta, pero casi como que la respondiste, pero tengo que hacértela igual, porque abordaste justamente el tema del agua. Dice don Sergio Torres, pregunta: ¿la consagración de los derechos de agua como recurso natural y bien de uso público y no de consumo, dice él, puede ser modificado por una nueva constitución? Sí, por supuesto. Perfecto. Por supuesto que sí. Mira, sé que te dije que era la última, pero tengo una más allá de la última, digamos. Una posterior a la última. Don Guido Sepúlveda dice: desde su óptica, ¿tendrán relevancia los partidos políticos en la generación y redacción de la nueva constitución, asumiendo que triunfa la opción del apruebo? Sí, respondiéndole a un Guido sus preguntas capciosas que alguna vez se hacen. No, lo digo con cariño porque lo conozco. Sí, obviamente que los partidos sí van a tener relevancia, pero más allá no ocuparía la palabra relevancia, derechamente ocuparía la palabra injerencia. Injerencia, porque esto es lo que más me cuestiono y es lo que más reflexiono, porque de verdad lo creo, yo lo creo así, que en la participación ciudadana independiente como tal, está súper coartada, está súper restringida. Me tocó verlo hace un par de días atrás con un futuro eventual constituyente que hicimos el análisis en la séptima región, y si él, porque acá rigen las reglas de la ingeniería del sufragio, digamos, entonces en el padrón electoral de la séptima región, si él iba con un partido político, si él iba como independiente, necesitaba de 26.000 votos para poder ser elegido como convencional constituyente. Independiente, 26.000 votos. Y si él iba por un partido político, eran 15.000 votos, entre 13.000 y 15.000 votos. O sea, estamos hablando de una diferencia superior a los 10.000 votos. Entonces, efectivamente, los partidos políticos tienen injerencia.
absolutamente, y por lo tanto, al tener injerencia en el convencional constituyente, obviamente que van a tener injerencia en la Constitución, sin duda. Ahora, la reflexión que nos debemos hacer es, porque eso es malo, digamos, pero bueno, ¿y qué podíamos haber hecho si estábamos también con el tiempo en contra? También hay temas que reflexionar sobre la violencia, porque también está la verdad que desbordándose todo y necesitábamos una salida. Entonces, ¿de qué otra forma se pudo haber hecho? Porque había que hacerlo de una forma ordenada. Claro. Pero igual aún así es algo para reflexionar, donde por razones obvias y lógicas no hay respuestas absolutas. Correcto, es un tema multisectorial esta cosa, no es de una sola respuesta. Mira, y tengo la última pregunta que va más allá de la que va más allá de la última, de don Iván Díaz. Ahora sí con esto cerramos. Dice, mira, es que es interesante la pregunta y no quiero dejar de hacerla. Dice, solo por las campañas actuales, él pone esa premisa, solo por las campañas actuales, ¿qué hay de cierto en que la redacción de una nueva constitución acercaría eventualmente a Chile hacia la izquierda, ¿cierto? Y que en resumen esto afectaría políticamente a Chile. Gracias a Iván por la pregunta. Yo no creo en eso. Yo sí creo que hay un sector que ha reducido el debate. Hace poco también escribí una columna para un medio digital de la séptima región sobre el reduccionismo, que en alguna oportunidad también lo había conversado con algunos amigos que están aquí presentes, que han reducido el debate a que si se aprueba una nueva constitución es porque queremos que Chile se convierta en Venezuela, o porque los que votan en favor de la aprueba son todos comunistas y confunden también y reducen el debate también a la violencia, que la hay, pero es de un sector, porque mayoritariamente el movimiento social es pacífico. Y no creo que se acerque a la izquierda para nada, por cuanto si llegase a ganar el apruebo, el rechazo tiene o la gente del rechazo, o los sectores políticos de derecha, obviamente que tienen la misión de entrar en este proceso constituyente y debatir su idea y defender las ideas que ellos crean, y en definitiva el pueblo decidirá en democracia, cuáles son las que prevalecen. En eso consiste la democracia, finalmente, en que la gente pueda decidir por qué reglas se rigen. Para terminar, es importante que participen todas las fuerzas políticas y que nadie se reste, porque he leído, y aquí puedo estar equivocado, pero he leído, por ejemplo, cuando se provocan las crisis en otros países latinoamericanos o americanos, que ya han devenido en dictadura, donde se ha perdido completamente la democracia, es básicamente porque ciertos sectores se taiman, es como, no, yo perdí, me taimo, y esto va a pasar tal y tal cosa desde el prejuicio, y se restan de ese proceso. Y acá no se puede restar, o sea, el sector por decirlo ya que menciona la izquierda, el sector de derecha tiene todo el derecho a sentarse a conversar y a defender su idea. Si lo que pasa ahí es que la gente los constituyentes tendrán que definir cuáles son las reglas que se van a adoptar, y la ciudadanía tendrá que elegir en el plebiscito, y por eso es importante nuevamente el plebiscito de salida, decidir si aprueba o rechaza el texto constitucional. Eso es. Perfecto, Rodrigo, sí, completamente de acuerdo. Para que una eventual nueva constitución sea representativa de todos, tiene que ser participativa para todos, para todas y para todos los sectores políticos, sin exclusión, digamos. Bueno, mira, a nombre de la Corporación Cultural Educador Pedro Aguirre Cerda, me toca darte las infinitas gracias por ponerle broche de oro a nuestro exitoso ciclo de charlas de este año, el primer ciclo. Esperamos que sea el primero de muchos, con este tema que no podía dejar de estar, y nos tocó justamente a días, de hecho casi al borde del término de la franja, y no poder hablar más de este tema públicamente, digamos. Así que te lo agradecemos enormemente. No sé si tienes alguna palabra al cierre, alguna frase, algo para coronar tu presentación.
Sí, 2 minutos, gracias. Bueno, hacer un llamado a que todos participemos, como hice alusión cuando hice alusión al contexto histórico, siempre ha habido exclusión, así que hago un llamado a que participemos de manera pacífica en este proceso que es bastante novedoso y es bastante lindo. Es una oportunidad única en la historia de Chile en que podemos participar de la redacción de una nueva constitución. Y cierro con 2 cosas, recomendando un libro de Eric Palma, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, cuyo título del libro es ¿Quiere usted una nueva constitución? Y termino también agradeciéndole a todos los aquí presentes. Eso sería. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos los asistentes, no solo de esta, sino de todas las charlas que tuvimos en este ciclo. Algunos se repitieron. Le damos las infinitas gracias. Este material va a ser subido, como es de costumbre, a nuestro canal de YouTube. Va a ser difundido en las redes sociales y van a salir podcasts también del mismo, como ha sido en las charlas anteriores. Le damos infinitamente las gracias a todos por participar activamente y será hasta la próxima.